Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas, su blog de cine. Soy Sebastián. Hola, soy Alonso. Y hoy día estamos acá para hablar sobre La Última Noticia, una película peruana que felizmente todavía está en cartelera. De hecho es su tercera semana, felizmente se ha quedado en pocos horarios, pero igual está, obviamente acá en Lima, Perú. Y es una película que fuimos a ver hace casi una semana y que nos gustó un montón, ¿no? Sí, es uno de esos simpáticos momentos en donde mi trabajo y mi hobby un poco como que coinciden, porque en mi trabajo básicamente yo me dedico investigando estos temas de conflictos armados y lucha contra el terrorismo. La película básicamente, bueno, la protagoniza Pietro Civile. Él interpreta, se desarrolla en los años 80, a principios de los 80, empieza en el 82 si no me equivoco, e interpreta a alguien que tiene un programa de radio musical en un pueblo en la sierra peruana. Y vemos a través de sus ojos cómo toda la presencia del terrorismo, el Sendero Luminoso, empieza a crecer en la Sierra Peruana, en su pueblo específicamente, y cómo las Fuerzas Armadas Nacionales también van reaccionando violentamente y a veces positivamente, a veces negativamente a esta presencia, ¿no? Y es interesante porque este personaje empieza la película como alguien que dice, bueno, eso es algo que siempre pasa. ¿Qué van a hacer? O sea, claro, ¿qué van a hacer? Son pequeños, no nos va a afectar. Pero eventualmente se va dando cuenta de que sí es gente peligrosa y gente que está incluso reclutando gente joven en los colegios y que está haciendo atentados, está matando policías, está causando un montón de cosas de violencia, ¿no? en su pueblo, ¿no? Y es interesante porque eventualmente él dice, bueno, ya en vez de ser alguien pasivo voy a tratar de hacer algo al respecto, y cambia su programa de música en la radio por un programa de noticias que se llama La Última Noticia, ¿no? Entonces es interesante porque vemos el desarrollo básicamente la presencia de Sendero y sus actos en la sierra a través de alguien que no pertenece ni a Sendero ni a las fuerzas militares, o sea, un tercero, pero que también le afecta bastante, ¿no? Estos eventos, básicamente. Sí, y a mí lo que me gusta es que sigue un poco bastante bien este periodo del 82 al 84, más o menos, que es la época más violenta de Sendero, justamente con este dilema el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Él empieza un poco diciendo, bueno, tiene que venir, las Fuerzas Armadas han matado a estos policías, hay que luchar de alguna manera. Claro. Y un poquito más esperanzado de lo que al final se va dando cuenta de que el ejército, no estando preparado para un movimiento terrorista como Sendero Luminoso, empieza a entrar en un poco de desesperación. Y empieza a cometer abusos, empieza a cometer violaciones de derechos humanos, un poco bajo esta idea no sé si viste el libro de Renato Cisneros, el papá de Renato Cisneros, el Gaucho Cisneros, era un tipo que decía en televisión, decía, la única forma de combatir contra Sendero Luminoso es entrar a un pueblo, matar a 80 personas, de esas 80 personas 5 serán terroristas. Si matas a suficientes personas, derrotas al terrorismo. O sea, no le importa el daño colateral, es una medida extrema, el fin justifica los medios, básicamente. Y coincidentemente que ese periodo, el más violento que tuvimos en la lucha contra Sendero, fue en el gobierno de Belaúnde, en democracia. Entonces ese dilema tenemos esa conversación, ¿no?, entre el personaje principal y su amigo, este profesor, que dicen, oye, mi gobierno es democrático, ¿no? Sí, de hecho el personaje de Pietro se pasa una buena parte, Alonso, se pasa una buena parte de la película diciendo, pero estamos en una democracia, tenemos un presidente democrático, todo va a estar bien. Y evidentemente no todo estuvo bien y eventualmente deja de repetir esto y se da cuenta de que las cosas no son tan ideales como él quisiera. Me gustó, por ejemplo, la escena donde hay una conferencia de prensa con la policía creo que es el capitán, no recuerdo qué rango tiene, de la policía. Donde el general Nieto, creo. Creo que es el general, ¿no? Y él básicamente dice, bueno, estamos conscientes de todas las cosas que han estado sucediendo acá, de todos los errores que han cometido la policía, pero a partir de ahora eso no va a ser así. Pero evidentemente eso simplemente no se cumple. De hecho, spoilers, por si no han visto la película, sí, como siempre, eventualmente debido a todo lo que dice Alonso en su programa de radio, porque, a ver, digamos, o sea, el pata está entre la espada y la pared, porque si dice, él trata de decir los hechos, claro, pero si dice algo malo sobre el ejército lo fría. El ejército lo que pasó fue un atentado en la plaza de armas, claro, y todo el mundo se va corriendo, y el ejército se topa con un montón de niños de colegio, y es un colegio donde hay, pues, un profesor del SUTEP, donde hay niños que se han ido a Sendero, entonces los detienen a todos en la calle y se los llevan, y dicen, han detenido a 10 subversivos. Han detenido a 10 alumnos. Sí, o sea, y él dice eso, ¿no? Y se mete en problemas porque viene el ejército y le dice, oye, tú estás echándonos, ¿no?, como que la culpa de todo. Claro. Pero mi punto era que incluso después de esta escena donde dicen que todo va a estar bien, eventualmente el ejército captura a Alonso y lo amenaza, lo tortura y eventualmente se tiene que ir del pueblo, ¿no? Porque no le queda otra, porque si se queda ahí con su programa de radio, si sigue estando ahí después de todo lo que ha hecho y la fama que se ha ganado, o sea, va a ser asesinado o por Sendero o por las fuerzas militares. Incluso hay una escena donde Sendero se mete a su casa, amenaza a su esposa, a su bebé, o sea,
el pata simplemente no, o sea, ha tratado de combatir esto, de hacer algo respecto, de informar a la gente, pero ninguno de los dos bandos le deja hacerlo, ¿no? Pero a mí me gustó una cosa adicional también, que es que hay una serie de cosas, debido a las acciones que toma el ejército en esos momentos, la marina en ese momento, en esas épocas, digamos, Alonso no confía para nada en las Fuerzas Armadas. No. Entonces, por ejemplo, cuando Sendero se mete a su casa y lo amenaza de muerte, le dice, tú, yo te conocí en la universidad y te voy a matar, no sé qué cosa. Eres el mismo, no sé qué, de la universidad, creo que le decía... El mismo pequeño burgués. El pequeño que burgués. Fue un detalle que me gustó porque es una frase muy usada entre los senderistas estos para referirse a la gente que digamos, que no piensa como ellos. Claro. Y bueno, en ese momento él como que dicen, ya, podemos meter la denuncia, pero si metemos la denuncia de que ha estado Sendero en mi casa, de repente me van a vincular con Sendero, nos van a investigar, nos van a meter presos, o sea, ya lo habían arrestado sin razón una vez. A él y a su amigo, el profesor SUTEP. Claro, y eso es otro tema que vale la pena hablar, porque su profesor era el SUTEP, su amigo era el SUTEP, y eso es toda una complejidad adicional. Pero entonces, él decide no meter la denuncia. Y por no meter la denuncia, cuando lo torturan, le preguntan, ¿no? ¿Tú eres de Sendero? Y dice, no soy de Sendero. Y él dice, bueno, pero Sendero se metió a tu casa, ¿no? Y no metiste la denuncia. Entonces, ¿de qué conversaron? ¿No? Entonces es una especie de como que esta idea de que el ejército, al tener esta filosofía del Gaucho Cisneros, genera incentivos y reacciones en la población que luego terminan nutriendo su filosofía del Gaucho Cisneros y terminan metiendo a una persona que no tenía nada que ver y que estaba haciendo un buen trabajo, lo terminan perjudicando horrible y haciéndole un daño a la sociedad en general, ¿no? Es que el problema ahí es que generalizaban, o sea, ahí no diferenciaban, o sea, es como que te veían a 100 metros de un senderista y creían que eras parte de ellos, o sea, no distinguían, o sea, el ejemplo que diste de los escolares que arrestaron y dijeron que eran subversivos cuando eran solamente escolares, ese es el perfecto ejemplo de eso, pues, ¿no? Lo que pasa es que el ejército atravesó un proceso de entendimiento, porque cuando recién empieza este problema, el ejército estaba entrenado para combatir al MIR, ¿no? Una guerrilla tipo el Che Guevara, guerrilla de foco, ¿no? Digamos, internacionalmente conectada, ¿no? Y tenía una forma de combatir que no funcionaba. Entonces, al darse cuenta que su estrategia no funcionaba y que no tenía una estrategia para Sendero, empiezan a volverse como que más violentos, y hasta que se dan cuenta de este problema que está generando, de que esa filosofía de Gaucho Cisneros está haciendo más mal que bien, claro, pasan como desde el 83 que entra el ejército hasta el 89 que se emite el nuevo manual del contrasubversivo. Son 6 años en donde, o sea, un montón de gente inocente pasó por lo que pasó por Alonso, ¿no? Claro. O sea, de hecho lo interesante de la película, o sea, muy aparte de sus cualidades técnicas que están muy bien, de las buenas actuaciones que todo el mundo está muy bien, es que retrata, creo que de manera muy fiel esta época, ¿no? O sea, de hecho, después de ver la película recomendé a mis padres que la vayan a ver. Uno, porque sé que por edad ellos han vivido esto, no en la sierra evidentemente, pero sí acá en Lima. Y dos, porque sabía que estarían interesados en ver algo así, ¿no? Y porque creo que es una película que vale apoyar bastante, porque no ha tenido nada de promoción, no ha tenido nada, o sea, muy poco marketing. Cuando fuimos a verla, o sea, creo que era un martes, entonces había... Era un martes a las 10 de la noche con 4 personas en el cine. Claro, éramos en una sala pequeña, éramos poquísimos. Y ellos, o sea, recuerdo que llegaron a mi casa y me dijeron, o sea, nos encantó la película, me pareció muy buena y es tal cual, o sea, así fue. O sea, es súper realista en ese sentido. Lo bueno es que no se siente injusta, porque han escogido el periodo correcto para retratar ese problema. Porque si esta película la trasladas, no sé, pues más adelante en el tiempo. Claro, fines de los 80, solo sé. Fines de los 80, inicios de los 2000, de los 90, ya el problema era otro. No, ya el problema era el grupo Colina, ¿no? Pero digamos, el ejército mismo ya tenía otra filosofía de combate. Que igual hubo masacres y problemas, ¿no? Pero digamos, si ves la gráfica, la CDR un poco como que... Baja un poco. Bueno, igual, pero el problema habría sido otro. Así como está tratado en este periodo de tiempo, es bastante justo, digamos, creo yo, ¿no? O sea, no es un problema en donde... Yo he visto varias películas y obras de teatro en donde, digamos, entre comillas, ¿no? el malo es el soldado, el militar, y no aparece un solo senderista en toda la película. ¿No? Y hay otras películas en donde solamente aparece el lado de Sendero y no aparece nada del ejército, ¿no? Entonces, que hasta el mismo ejército reconoce que hubo problemas y hubo abusos. Claro. Entonces, de hecho, si no me equivoco, o sea, vimos los créditos de la película y había recibido apoyo del ejército. Claro, el ejército fue apoyado. O sea, el hecho de que ya la película ha sido apoyada por el ejército dice mucho sobre de cómo están aceptando, cómo sucedieron las cosas en esa época, pues, ¿no? Claro. Y entonces, esa idea de, sobre todo en cómo se retrató, ¿no? Porque una cosa que dijimos es,
cuando aparece el ejército hay música ominosa, algo que tú sabes que algo va a pasar, van a arrestar a alguien, van a hacer algo. Como que van creando suspenso poco a poco. Claro, y es el tipo de violencia que hacía el ejército, ¿no? Es un poco como que en reacción a, como que un poco más avisada, como que tú sabes que van a hacer algo, van a responder a algo de forma errada, ¿no? Y en cambio cuando aparece Sendero en la película aparece de la nada. Sí. Él prende la luz en su casa y hay un terrorista en su casa. Claro, son situaciones súper abruptas que también, o sea, evidentemente te causan un montón de tensión, pero claro, ¿no? O sea, son cosas inesperadas, ¿no? Claro, como storytelling sirve bastante bien para reflejar lo que era, ¿no? Sí, claro. Ibas a mencionar algo sobre el profesor de Suttep, interpretado por Julián Legazpi en la película. Sí, lo que pasa es que es un debate interesante que hay, que es poco comentado, digamos, que la CBR tiene un capítulo específicamente diseñado o dirigido a una autocrítica a la izquierda peruana, ¿no? por la, digamos, la tibieza con la que reaccionó inicialmente a Sendero Luminoso. Incluso tiene o sea, hay episodios de la historia peruana, ¿no? Incluso el mismo Alan García dijo que los senderistas eran personas que tenían mística, ¿no? Hay momentos en donde distintos personajes de la izquierda hablan de que si bien el objetivo es bueno, los medios son equivocados, ¿no? Javier Descanseco, el inicio de los 80 me parece que decía, no estoy seguro, pero me parece que decía algo así en la CBR. Y ese debate lo han trasladado a una conversación que tiene Alonso con su amigo, el profesor del Suttep, Pedro, creo que se llama, Sí. En donde justamente hablan de eso, ¿no? El amigo del Suttep le dice, yo soy de izquierda, yo soy un comunista de izquierda, no para el ejército estoy en problemas, y para los senderistas soy un reaccionario revisionista, entonces estoy en problemas con ambos lados, y yo más bien creo que los senderistas son compañeros... ¿Cómo se dice? Errados. Pedro dice, no son compañeros equivocados, ¿no? Y Alonso dice, oye, ¿cómo puede decir algo así? Que no sé qué cosa. Entonces, ese debate ocurrió en el Perú de verdad. Me encantó que lo incluyan. Esas pequeñas cosas que han incluido que me gustan, como por ejemplo, ningún militar tiene acento de la sierra. Todo tiene acento limeño. Todo tiene acento limeño, que es históricamente correcto. Era uno de los grandes problemas, no hablaban quechua. Sale Lucho Cáceres porque obviamente es un actor que sale en todas las películas peruanas. Él hace de un militar que es el que termina torturando, de hecho, liderando la tortura hacia Alonso. Pero claro, o sea, de hecho, Pietro Civile, que interpreta a Alonso, si no me equivoco es limeño o en tal caso no tiene acento y lo adoptó para la película precisamente para retratar esto de manera tan clara como tú dices, ¿no? Claro. Entonces, sí, como tú dices, son detalles muy válidos. Ahora, sí recuerdo también que me mencionaste que hubo un par de cositas que no concordaban, ¿no? Que son Sí, cosas menores. Son ¿no? cositas porque yo, digamos, un poco como que me dedico a estudiar estas cosas y bueno, pero no, son cosas menores, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena donde retratan una incursión de Sendero a un pueblo y... O sea, lo retratan como que entran, llegan, matan al alcalde y se van. Normalmente lo que hacía Sendero era entrar a un pueblo, matar al alcalde y reemplazarlo por una autoridad, porque el plan de Sendero era crear esta idea se llama la República de la Nueva Democracia, que era el nuevo poder, ¿no? Que iba a reemplazar al viejo poder y en donde todo el mundo iba a vivir de la subsistencia, ya ser de la ciudad iba a ser mal visto, digamos, y todos iban a ser iguales porque todos iban a vivir de su chacrita. Entonces prohíben el comercio entre comunidades, prohíben las ferias, prohíben los viajes. Entonces lo que hacía Sendero más bien, en lugar de ir, llegar, matar e irse, ellos llegaban, ocupaban el poblado, nombraban a 5 comisarios que reemplazaban al alcalde y convertían ese pueblo en un comité popular, una base de apoyo, lo que sea. Y así tomaban el control de distintas zonas y el ejército tenía que llegar y un poco como que decir ya, ¿quién de ustedes es el senderista? Y en esa incertidumbre de no sé cuál es el senderista, cuál es el comisario de sendero, es que ocurrían todas estas masacres. Claro, pero ese era más o menos como la manera que operaba Sendero, era tomar control. O sea, también lo ves en la película que es cuando van a los colegios y se llevan a chibolos. O sea, de hecho ahí está como que subtrama muy específica en la película de ese estudiante que se llama Ioni, que es un estudiante de Pedro, que a lo largo de la película te están dando indicios de que él tiene como que tendencias senderistas y al final efectivamente se va hacia las montañas, como ellos dicen. O sea, ya no aparece en el colegio y bueno, spoilers nuevamente por si siguen viendo esto. Eventualmente cuando matan a Pedro, o sea, es una masacre en medio del colegio, todos los estudiantes se van y solamente queda un senderista, un chico con una máscara y te das cuenta que de los ojos puedes saber que es Johnny, es increíble. Claro, o sea, ves que es Johnny, se queda mirando su cadáver ensangrentado, tira su arma y se va corriendo. Pero dan a entender esta idea de que el senderismo era una figura tipo como la guerrilla del Che Guevara que estaba en el monte, que hacía incursiones y se iba. Y así no fue. Okay. O sea, el senderismo es una guerrilla maoísta.
o un grupo terrorista comunista, pero digamos, ellos se llamaban el Ejército Guerrillero Popular de Sendero, así como se llamaban ellos, actuaba de tal manera que llegaba a un poblado y lo ocupaba. Entonces esta idea de que ellos llegaban y se iban fue mi principal problema, digamos, de histórico para mí. O sea, también puede ser... Es una minucia, ¿no? Pero... Claro, o sea, puede ser una licencia precisamente para no... O sea, de repente para no hacer escenas tan largas o dar tantos detalles innecesarios que no se vean para la historia, ¿no? Pero en tal caso yo, o sea, muy aparte de esas cosas pequeñas, creo que eso es una película bastante precisa, ¿no? Sí. En términos históricos. Sí. Y sí, o sea, muy aparte de todo el valor de contenido histórico, o sea... Es una película que jamás me aburrió, que desarrolla muy bien la tensión, o sea, esta escena del ataque en el pueblo, o las partes donde torturan a Alonso, donde se meten a su casa, o sea, todo está muy bien logrado, realmente me tenían así, o sea, realmente hacen que te preocupes por los personajes y te identifiques con ellos, ¿no? De repente la única que es, o sea, a ver, digamos, Stephanie Orue como actriz me parece muy buena, pero el personaje de la esposa creo que sí no está particularmente bien logrado. Sí, hubo momentos en donde las actuaciones un poco que se desenchufaban, de algunos personajes, no de todos. Y hubo momentos en donde algunas reacciones no me parecían naturales. Por ejemplo, cuando amenazan de muerte a Alonso, nunca vemos ese momento en donde la esposa le dice, oye, deja de hacer esta estupidez, ¿no? Ah, sí me lo comentaste. Sí. O sea, hay muchos momentos que son como que se pasan tras bastidores y te dicen, ayer peleamos. ¿Pero por qué no vimos la pelea? ¿Pero por qué no vimos la pelea? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿No? Es un poco como que esta esposa que termina diciendo, ya sí, anda y arriesga la vida de tu hijo. O sea, eso no pasaría, ¿no? Ese conflicto personal un poco que se dio ante la necesidad de contar la historia política de Alonso. Claro. Sí, de repente pudieron balancearlo un poco más. Pero, no sé, en general me parece una muy buena película. Me parece muy recomendable. De hecho, yo le pondría 3 estrellas y media sobre 4, si no me equivoco. No sé si tú le quieres poner algún tipo de nota. Yo soy pésimo para poner notas porque yo siempre termino, si me gusta la película es como que 10.000 estrellas y si no me gusta es 0 estrellas y no tengo intermedios. Pero sí me gustó. Sí, no, es muy buena. O sea, de hecho, si pueden, vayan a verla. Está en su tercera semana. Está en pocas funciones. Si no me equivoco, en el Arcomar y en el Jockey. Y no recuerdo que otros más. O fácilmente esos dos que en pocas funciones. Y sobre todo vayan a verla y quédense hablando después. Sí, eso es importante. Conversen después. Vayan a tomar una chela o algo y conversen después y no sé, hablen de sus experiencias, ¿no? Porque creo que eso es lo que busca la película. Sí, o sea, si pueden generar un debate interesante como el que acabamos de tener, todo bien, porque, o sea, a mí nos parece muy buena, muy necesaria, y es una película que creo que tiene que ver tanto a la gente que lo vivió, pero también más que nada, gente de mi generación o más jóvenes que, o sea, no lamentablemente, sino que simplemente no vivimos esto, no tengo, o sea, en tal caso yo no tengo recuerdos de esto porque era muy joven, ¿no? Tenía 3, 4 años. Por ejemplo, eso fue una discusión interesante, porque o sea, yo sí tengo recuerdos, o sea, yo era chiquito, pero yo soy 85, claro. Y cuando salimos del cine la conversación interesante era eso, ¿no? Como que, oye, o sea, no me había puesto a pensar en esto, o sí, esto le pasó a mi familia, y como que sería interesante que vayan papás e hijos, ¿no? Sí, eso. Y lo bueno es que nunca sientes que te están machacando la cabeza con un mensaje, o sea, bastante sutil. Entonces, en ese sentido, creo que funciona muy bien. Sí. Y bueno, eso. Y ojalá se queden en el cine más semanas. Sí, eso sería bueno, Y eso es. Y eso es. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. Gracias por ver este video. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.